Ok, continuamos entonces. Nos quedamos en las variantes, en los tipos de control que podemos tener en los arrancadores suaves, ya que, bueno, en los bornes de un motor trifásico podemos regular la actuación sobre una, dos o las tres fases que lo alimentan. Y pasemos a ver entonces cada una. En los esquemas, entonces, las figuras que vamos a ver, se muestran al secundario de un transformador conectado en estrella a su conexión a los conductores de las líneas de alimentación, L1, L2, L3, tal como es, bueno, un sistema de distribución estándar en la República Argentina. Y bueno, con el fin de no complicar el gráfico y facilitar el entendimiento, además del primario del transformador de distribución, no se dibujan la puesta a tierra al centro de la estrella del bobinado ni el conductor neutro. Y también incluimos en los esquemas dos motores trifásicos, uno de ellos en conexión estrella y otro en conexión triángulo, conectados al sistema de distribución eléctrica. Entonces, acá tenemos entonces la fuente de alimentación, que vendría a ser el transformador. ¿Sí? Generalmente tenemos transformadores que bajan la tensión de distribución a lo que tenemos en la red doméstica o industrial. Y acá tenemos entonces un esquema de un motor en estrella y el otro en triángulo, donde vamos a controlar sobre una de las fases. ¿Sí? Que va a estar sobre el conductor de línea L3, ¿sí? Que está pintado en rojo, ¿sí? En rojo, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de controlar mediante de controlar un motor sobre una de las fases, vemos que sobre los dos bornes de alimentación del primer motor, correspondientes a L1 y L2, siempre se hallará presente la tensión de línea L21, que es la nominal de la red. ¿Sí? Estamos hablando siempre de controlar el arranque, ¿no? Estamos, cuando hablamos entonces de L1 y L2, acá siempre tenemos la tensión nominal L12 o L21, ¿sí? En cambio, sobre el borne correspondiente a la línea L3, la tensión aplicada va a variar según lo indicado por el sistema de control interconectado en la misma. El motor recibirá entonces siempre su tensión de fase asignada en dos de sus bobinados y en una de ellas la tensión va a ser reducida, ¿sí? En la restante. En base a estas tensiones de fase aplicada, entonces en los bornes del motor circularán corrientes consecuentes en sus devanados que producirán sendos campos magnéticos, es decir, dos que están constantes y una que va a ser variable. Entonces se producirá en el estator un motor con un campo magnético giratorio, pero no constante, sino deformado, lo que producirá alteraciones en el sistema magnético, eléctrico y mecánico del motor. En el segundo motor vemos que sobre los dos bornes de alimentación correspondientes a las líneas L1 y L2, siempre se hallará presente la tensión L21 también,
nominal de la red y que en los bornes correspondientes a L1 y L3 y los correspondientes a las L2 y L3, las tensiones aplicadas L1, 3 y L3, 2 van a variar según lo que indicará entonces el sistema de control, ¿sí? O sea, esta es una conexión triángulo, ¿sí? Y vamos a tener una tensión constante en esta parte del triángulo, digamos, ¿sí? Y en las otras dos vamos a tener una variación, que van a ser L1, L3 y L3, 2. L1, 3 y L3, 2. ¿Sí? Estamos hablando de L1, L3, que sería esta parte, y L3, L2, que sería esta parte chiquitita de acá. En este caso, entonces, el motor recibirá siempre su tensión de línea asignada en solo uno de sus bobinados y una tensión de línea reducida en las dos restantes. Como en el caso anterior, en el estator también del motor se producirá un campo magnético giratorio, pero más deformado, lo que producirá alteraciones, también en el sistema magnético, eléctrico, mecánico del motor, aún mayores que el anterior. Esto implica que el sistema de arranque para motores basándose en controlar solo una de las fases es más aplicable en motores en conexión estrella que a los que están conectados en triángulo. Dado que los motores habituales del mercado para conectarse a una red de distribución de 400 volts, bueno, 380 en el caso nuestro, se fabrican para potencias asignadas inferiores a 4 kW, sumado el trastorno que produce el funcionamiento del motor durante el arranque, este tipo de arrancador suave solo se fabricará para motores muy pequeños y a pesar de su bajo precio de venta, son muy poco ofrecidos por los fabricantes, ¿sí? El método de control sobre una de las fases, la verdad que no es muy usado y yo la verdad que no tuve experiencia de trabajar con alguno de ellos. Chasis, cuando hablamos de controlar sobre dos de las fases, como vemos acá en el esquema, vamos a tener otra vez dos motores conectados, una en estrella y uno en triángulo. Vamos a tener control, ¿sí? El control está marcado acá con este dibujito. Entonces, de los dos tiristores en antiparalelo, vamos a controlar L sobre L1 y L3, ¿sí? L2 va a estar siempre conectado directo a un punto de la estrella o un punto del triángulo, ¿sí? En este caso, cuando controlamos sobre dos de las fases, vemos que sobre el borne de alimentación correspondiente a L2 del primer motor, siempre se hallará presente la tensión L2 nominal de la red. En cambio, sobre los bornes correspondientes a L1 y L3, la tensión aplicada va a variar según el sistema interconectado en la misma. Como es conocido en un sistema trifásico, la suma de las corrientes de fase en lo que es conexión estrella o de línea en conexión triángulo es siempre nula, es decir, vale 0. Por eso es que en un circuito simétrico, donde hay tensiones iguales de línea y equilibrados, corrientes también, la corriente en el conductor neutro es siempre igual a 0. Eso es electrotecnia 1, ¿no? O sea,
la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0, un sistema equilibrado, ¿no? También tenemos que, si se quiere medir la corriente de consumo del motor, no es posible circundar con una pinza amperométrica al cable de acometida, y es necesario hacerlo en uno o cada uno de los conductores de alimentación de los bornes del motor. Y de ahí obtenemos, si despejamos, que la IL2 va a ser la suma de las otras dos. ¿Sí? IL2 es la que está en directa entonces. Es decir que al controlar las corrientes de dos conductores de línea, automáticamente controlamos la corriente del tercer conductor. ¿Sí? Nosotros vamos a tener control sobre L1 y L3 en el control de dos fases. Entonces, al tener control sobre estas dos, en consecuencia también vamos a poder controlar la corriente del tercer conductor. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Eso mismo se refleja antes del arrancador o solamente es del arrancador al motor eso? Todo estamos hablando desde el arrancador hacia el motor. Y del arrancador, o sea, del arrancador, aguas arriba, Sí. la corriente en las fases, ¿está desequilibrado o está equilibrado? O no sé, porque esa es la pregunta, la duda que tengo. Porque, Aguas arriba. Sí. claro, o sea, yo para Sí. saber si queda desequilibrado el sistema, si yo tengo puesto así motor, tengo puesto un motor, o sea, yo sé que del arrancador hacia el motor pasa lo que usted me está explicando, ¿no? Sí. Que tengo la suma de dos fases es igual a una tercera fase. Sí. Pero Sí. o sea, eso solamente pasa desde el arrancador hasta el motor. Del Correcto. arranca, por ejemplo, del tablero o del comando. Del comando no, porque el comando no comanda potencia, pero del tablero al arrancador. Sí. ¿En esa parte está equilibrado? Generalmente sí, está equilibrado, sí, debería estar equilibrado. Si los dispositivos funcionan bien, si están trabajando bajo su régimen normal, digamos, deberían estar equilibrados. Sí, 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 deberían Ah, estar todo equilibrado. está bien, disculpe la molestia, profesor, porque me surgió esa duda. No hay problema. Gracias. Profe, una consulta Sí, también, algo relacionado, parecido a lo que consultó Fernando. sí, Cuando usted está regulando el control en dos fases, sí, hay una fase que está en 380 y las otras dos la está regulando en cuanto a tensión, ¿no? exacto, Bueno, exacto. Sí, sí. ahí en el neutro, ¿no está circulando corriente? No debería, justamente si está equilibrado el sistema, no debería, no debería. Justamente lo que menciona por acá, ¿no? Que Claro, a eso me el refiero. sistema, acá, si tenemos un circuito simétrico equilibrado, con tensiones de línea y iguales corrientes, eh, tenemos que en el neutro siempre la corriente es cero. Está bien, claro. Yo tengo una fase que está en 380 y las otras dos, pongámosle 180 volt cada una. Sí, Ahí sí, sí. ya lo desequilibré, ¿no? Sí, a ver, eh, lo desequilibré es justamente lo que, o sea, sí, obviamente uno desequilibra en ese momento, pero siempre se tiene que cumplir esta relación, digamos, o sea, eh, a ver, las tres corrientes, la sumatoria de las tres corrientes igual a cero. Yo estoy controlando sobre esta y sobre esta, que van a estar variando, ¿sí? Obviamente, sí, en ese momento
van a estar desequilibradas, pero va a ser aguas abajo del arrancador suave. ¿Ok? Aguas Sí, arriba, sí. aguas arriba, eso, bueno, igualmente eso ocurre en el momento del arranque, ¿sí? En el momento del arranque. Después del arranque, todo digamos, se equilibra aguas abajo y aguas arriba también. Obviamente hay un pequeño desequilibrio arriba, digamos, aguas arriba, porque justamente lo que menciona por acá es que si yo mido con una pinza amperométrica, ¿dónde estaba? Por acá. Eh, por acá decía algo de que si yo mido con una pinza amperométrica, no lo veo acá. A ver si lo encuentro. Me parece que es en la que estaba, profe. Acá. Donde empezó a mover. Creo que quedamos ahí. Sí, sobre control de 2 fases, me parece, que estaba lo de la pinza. Sí. Si mide la corriente va a ser L1 y L2. O L2 y L3, una cosa así es. Esa, una Acá. más. Acá. Esa. También, entonces, claro, acá habla justamente de no incursionar sobre el cable de la cometida. El cable de la cometida es la de la entrada al arrancador suave, ¿sí? Entonces yo cuando quiero medir corriente de consumo del motor, tengo que medir aguas abajo del arrancador suave, porque justamente lo que voy a medir arriba, si bien va a ser un poco desequilibrada, no va a ser el consumo real, porque hay un arrancador suave en el medio, digamos, o sea, que está trabajando, ¿sí? Que va a trabajar durante un tiempo y que justamente va a estar tratando de cumplir esta relación. Entonces, si bien no va a estar perfectamente balanceada en el momento del arranque, porque las dos de las fases van a estar consumiendo diferentes valores respecto a IL2, ¿sí? Durante el arranque, lo mejor siempre va a ser, lo más preciso va a ser medir abajo del arrancador suave, esto es lo que menciona acá, ¿sí? Porque aguas arriba, a ver, siempre va a estar, el arrancador suave va a estar tratando de equilibrar justamente, ¿sí? Equilibrar las cargas. Entonces, lo que se cumple acá es aguas abajo, ¿sí? Aguas arriba va a estar, no puedo decir que va a estar 100% equilibrado, pero va a tender a estar más o menos equilibrado siempre, ¿sí? Va a haber un desbalance, pero obviamente el mayor desbalance va a estar durante el arranque, aguas abajo del arrancador suave, ¿sí? Aguas arriba va a ser un desbalanceo, pero menor, ¿sí? Y solamente durante el arranque, ¿no? Obviamente, después de un tiempo que dejó de trabajar, digamos, el arrancador suave, que se va a pasear, va a estar equilibrado 100% nuevamente, ¿sí? Profe, a ver si entendí. O sea que en este caso conviene medir más que nada lo más cercano al motor posible. Exacto. Sí, a ver, no lo más cerca del motor, siempre aguas abajo, digamos. A la salida vos vas a tener vas a tener 3 fases y fase de salida, ¿sí? Siempre medir a la salida, digamos, ¿sí? El cable que va conectado directo desde el arrancador suave al motor. En cualquier parte de ese tramo, vos podés agarrar la pinza amperométrica, medir, y vas a medir justamente los consumos que va a tener cada fase en el arranque correcto, digamos, los consumos correctos de cada fase, ¿sí?
que va a ser en definitiva en un momento que va a ser en definitiva solamente en el arranque. Obviamente, si yo voy a pinzar el consumo después de que arrancó y que está trabajando en forma permanente, el consumo tiene que ser idéntico en las 3 fases, ¿sí? Y eso sí, ya ahí de por sí va a ser igual el consumo de lo que es la entrada y lo que es la salida. Sí, o sea, aguas arriba, digamos, del arrancador o después, pero siempre acá estamos hablando de qué es lo que pasa después del arrancador suave, ¿sí? Igual, profe, sí, disculpe que me meta en la conversación. Es un toque, porque a mí me pasa que cuando yo, depende qué instrumento tenga uno de medición, yo tengo un Fluke, no recuerdo el número, pero es un toque que es un segundo que uno ve el pico de arranque. Claro, O sea claro, que sí, tendría que sí, arrancar sí, tres veces para sí, poder realizar la medición en cada uno de los picos, porque es en el segundo que arranca en cada uno de los tres y tomar nota y realmente es medio engorroso, porque es confiar en el ojo justo en el momento a ver el número que se pone ahí y normalmente a veces recomiendan hacer esa medición varias veces, hacer una tabla y sacar el promedio porque a mí me dijeron que lo tengo que hacer así cuando lo hago. Pero sí, es un segundo. es un instante. A ver, en los arranques suaves podemos tener curvas de 10 segundos, de 15, de 20, pero eso es regulable también. Pero sí, generalmente, a ver, se complica cuando tenemos un dispositivo que es muy básico. Si yo tengo un dispositivo que es más moderno, que tiene ya un display electrónico, donde tenemos software, ¿sí? Donde ya tenemos un TIA Portal, donde podemos conectar un arrancador suave y monitorizar las 3 fases, ¿sí? Las 3 fases, podemos verlas al mismo tiempo, ¿sí? Podemos Pero bueno, monitorizar al mismo tiempo. yo disculpe, profe, que yo le estoy comentando en sistema cavernícola. Sí, O sí, sea, claro, claro. discúlpeme, profesor, estoy hablando del sistema Así primero todo también que podés no, capturar la medición, ¿no? En ¿Cómo? la mayoría de los instrumentos creo que podés capturar lo que estás midiendo. sí, tiene un botón para capturar la lectura en algunos instrumentos de ese momento particular Sí, cuando arranca, pero yo lo que decía es, primero no estoy hablando, discúlpenme, de esto de arranque suave, estoy hablando de sistemas comunes sí, que tienen esos picos como mostró ahí usted, sí, que enseguida se estabiliza porque es muy corto el tiempo. sí, Pero al menos en las mediciones que yo he hecho, que son, no es para arranque suave, sino que es para sistema cavernícola, sí. es un segundo nomás. Y Sí, claro, sacamos las... en arranque directo es un instante, ¿sí? Y en arranque suave, bueno, podemos medir por ahí un poco con más precisión, porque tenemos el tiempo de arranque, la ventana, digamos, que igualmente esto no va a ser un número fijo, sino que va a ir variando, ¿sí? Va a ir variando, así que, pero sí, en un arranque suave tenemos mucho más tiempo para medir, pero al mismo tiempo también hoy día tenemos dispositivos sofisticados en donde podemos monitorizar por software las 3 fases al mismo tiempo, cómo están variando. Así es que eh, hoy día tenemos, gracias a Dios, tenemos muchas herramientas, ¿sí? Antes sí, obviamente teníamos la pinza amperométrica nada más y con eso teníamos que sacar todos los, hacer malabarismo, digamos, ¿no? Pero Profe, le quiero hacer un comentario. Por ejemplo, yo le hablo en mi caso particular. Normalmente las mediciones de los motores, al menos es o cuando te lo pide por una planilla, que es una planilla que se hace de vez en cuando, conforme hay un cronograma para hacerlo, o si no, cuando ocurrió algún incidente que por algún motivo tuviste que cambiar el motor porque no sabes qué pasó y hubo problemas con ese motor, entonces ahí, después del incidente, lo medís, pero lo que pasa es que en los sistemas rústicos antiguos de más de 30 años, que es como la mayoría de la industria que tenemos, o sea, es casi todo viejo, salvo algunos sectores que han invertido, mayormente si no vale la pena la inversión, las compañías no lo hacen, entonces
es todo así como artesanal. Bueno, si tienen un tía Portal y todo eso como está explicando, sí. Pero Claro, bueno, claro. Sí, sí, disculpe tal la cual. interrupción, profesor. No hay por qué. Eh, entonces, nos quedamos en que al controlar las corrientes, entonces, de dos conductores en forma automática, controlamos entonces también el tercer conductor, ¿sí? Entonces, a pesar de tener aplicada la tensión plena de la red sobre el devanado correspondiente a la L2, su corriente, si es controlada, y entonces con ello el campo magnético producido también por cada uno de los devanados del motor también se controla, ¿no? Lo mismo pasa cuando tenemos que ver, como en el esquema que vamos a ver ahora, por acá, ahora vamos a llegar, con un motor en conexión triángulo, las tensiones de línea, entonces U21, U32, U sub 13 se controlan, ¿sí? Las dos primeras tomamos como referencia a la tensión de fase U sub 2 y la tercera que resulta de la suma de las dos tensiones de fase controlada. De esto resulta que en el motor, un conjunto casi perfecto de campos magnéticos se produce, entonces, y esto provoca el campo giratorio que tiene poca distorsión, ¿sí? O sea que controlar sobre dos fases es algo bastante bueno, ¿sí? Cuando controlamos la tensión de dos conductores de línea de alimentación al motor, conseguimos entonces un comportamiento aceptable en el motor, en el arranque, ¿sí? Que es lo que estamos hablando acá, durante el arranque. Entonces, este tipo de control es muy utilizado en arranques suaves y es muy importante la correcta sincronización del disparo de los controladores, que son los tiristores, ¿sí? Para que tengamos un buen funcionamiento. Cuando hablamos de control sobre dos fases, entonces también tenemos que hablar del balanceo. Acá viene un poco el tema que estaban preguntando ustedes, si están balanceados o no están balanceados. Hay un desbalanceo, ¿sí? En la tercera fase, que la no controlada, la intensidad de corriente, entonces resultante de la superposición de las otras corrientes, que son controladas, tenemos entonces un problema, ¿sí? Porque se produce una distribución asimétrica de estas corrientes en las tres fases, ¿sí? Justamente lo que decíamos, un desbalanceo, ¿no? Además de esta asimetría, el control de los semiconductores en las otras dos fases produce componentes de corriente continua, que en el caso de la tensión de arranque inferiores a 50% puede producir fuertes ruidos, ¿sí? Ruidos eléctricos. Este contenido de componente continua produce alteraciones en el comportamiento del motor y el más importante es en el frenado intermitente de su rotor, lo que hace que su giro sufra algún sobresalto, ¿sí? Cuando tiene tipo trepidaciones, ¿sí? Como vibraciones. Y acá tenemos entonces un control bifásico que no está controlado, donde no está corregido, digamos, el desbalance de fases, ¿sí? Pero como les decía, ustedes cuando preguntaron hoy, si yo mido aguas arriba del arrancador, generalmente yo no voy a ver mucho desbalanceo porque los sistemas electrónicos ya hacen una corrección de ese desbalance internamente.
Entonces, mirando este gráfico, vemos que la recta de color negro, que es esta dependiente negativa, esta, muestra que entonces la variación del ángulo de disparo del TRIAC o el tiristor encargado de controlar la tensión de una de las fases, ¿sí? Entonces esta es la curva. Este es el disparo, o sea, el disparo respecto al tiempo, ¿sí? Arranca con un, no sé, 130 grados y va bajando hasta cero, ¿sí? Que es donde empieza a conducir por completo el semiconductor, ¿sí? La curva roja muestra lo que es el desarrollo del momento del motor, o sea, el torque, ¿sí? O sea, bueno, mientras está empezando a funcionar, está arrancando, tiene, bueno, un torque bajo hasta que tiene un pico por acá, baja y luego se estabiliza, ¿sí? Eso es momento torque, lo que es la curva roja, M. Y N es la velocidad, que es la otra curva negra, esta que está por acá. ¿Sí? La curva azul, bueno, acá no se ve negra, pero es azul. La curva de la velocidad, que se indica en vueltas por minuto. En el control del balanceo, el desarrollo de las mismas no se produce homogéneamente, ¿sí? Ya que, bueno, se establecen bruscamente, lo que decía, ya tenemos picos acá, cosa que no queremos, ¿sí? Eso todo durante el arranque, ¿no? O sea, apenas terminó de arrancar, digamos, tenemos ahí un piquito. Entonces, alcanza unos valores máximos a los 5.2 segundos acá, por acá. Es decir que una vez terminada la rampa de arranque, o sea que cuando el arrancador suave ya entrega al motor la plena tensión de red. O sea, ese desbalance, digamos, se produce justamente después, justo apenas que terminó la rampa, digamos, ¿sí? Y ahora en esta figura vamos a ver entonces cómo se produce ese desbalance en las tres fases al mismo tiempo, ¿sí? Donde la tensión instantánea aplicada en cada uno de los devanados, el comportamiento, vemos también entonces en ese caso el comportamiento de cada una de ellas, ¿sí? La componente continua y el valor eficaz de la corriente en cada conductor. Y como vemos, ¿sí? Como se ve, acá los tres dibujos no son iguales, ya digamos a una primera vista, rápidamente, vamos a ver que tenemos alteraciones, ¿sí? En las magnitudes, ¿sí? Tenemos acá No sé si es a los demás, pero yo no estoy viendo. A mí se me quedó en otra diapositiva. No sé si les pasa a los demás también. ¿No están viendo un gráfico figura? Dice arrancador electrónico o estático. Y me parece No, fórmulas nada más. es tu recién Pasó, estaba. sí, es tu caso. Es Ah, tu ¿mi caso? Ah, es- listo. Salgo y vuelvo a entrar. Sí, se ve. Gracias. Bueno, Ya que estoy, profe, le aprovecho para que la interrupción para hacerle una consulta. Si hay problemas en la línea, digamos, tiene armónicos, bastantes armónicos. Yo no sé si compartí con usted o con otro profesor, ya no recuerdo, un video de los armónicos que tomé de la red del ferrocarril. sí. Altera, algo debe alterar, pero es significativo lo que alteraría el arranque, o sea, los variadores de los arranques de los motores.
o no sería significativo en el funcionamiento de ellos? Depende. Generalmente si es significativo lo vamos a ver reflejado en el funcionamiento, y en esos casos se colocan filtros, ¿sí? Tenemos filtros de línea, filtros de entrada, filtros de salida para los dispositivos electrónicos, que justamente lo que hacen es anular esos ruidos que están en la red y que no formen parte de su funcionamiento, en su operación. Así que Yo, depende, digamos, la respuesta es depende. está bien, está bien, perfecto. Yo después, si no le envié un videito a usted, ¿no? Después No. después se lo voy a enviar para que observe cómo los demás muchachos del curso ya lo vieron. Para que vea cómo varía la señal con la circulación de los trenes. Después se Ajá. lo envío así directamente. Bueno, lo vemos. Eh, sí, entonces, acá, entonces, después de ver ese desbalanceo de las magnitudes de tensión, corriente, torque del funcionamiento desbalanceado, ¿sí? Lo que hacen los fabricantes es justamente tratar de corregir ese desbalance y hacen un algo que se llama balance de polaridad, que permite entonces eliminar los componentes de corriente continua en los arrancadores suaves con control bifásico, ¿sí? Este balanceo de polaridad se logra optimizando la programación del microprocesador que controla el disparo de los triacs que conectan a los devanados del motor. Se hace mejorando el equilibrado o balanceado dinámico continuo permanente de las semiondas de corriente, entonces, que se realizan durante el proceso de aceleración. Con él se logra entonces eliminar las componentes de corriente continua durante la fase de aceleración y así se produce un incremento uniforme de la velocidad, el par y la corriente. De esta manera entonces se obtiene un arranque del motor, una calidad acústica, o sea, con menos ruido y uniformidad del momento de arranque similar a la de lo que sería un arranque controlado en 3 fases, ¿sí? Acá tenemos un sistema de control en 2 fases con el balanceo de las fases y vamos a ver que tenemos picos más chiquitos y mirando en osciloscopio, bueno, lo vamos a tener mucho más parecidos, digamos, a los 3 gráficos hechos sobre, digamos, la monitorización hecha en cada una de las fases, ¿sí? Vamos a ver que es mucho más uniforme. Entonces, luego de balancear, tenemos un desarrollo homogéneo de los parámetros eléctricos del motor que se traduce en el funcionamiento más estable del mismo, sin vibraciones ni ruidos, y por ello que es muy importante y conveniente entonces al decidir la compra de un arrancador suave que está controlado en 2 fases, comprobar si cuenta o no con el balanceo de polaridad, ¿sí? Y este justifica ampliamente un costo algo mayor del aparato, ¿sí? Sobre todo si se trata de un motor, ¿sí?, muy importante para el proceso productivo, ¿okay? Muchas veces no sabemos todas estas cuestiones y decimos, bueno, vamos a poner un arrancador suave de tal potencia y listo, lo conecto y dale para adelante. Y bueno, hay cuestiones que a veces hay que tener en cuenta, ¿sí? Dependiendo de la importancia del motor, obviamente, ¿no? Y finalmente tenemos
los arrancadores suaves controlados sobre las 3 fases. Cuando vemos la figura, la última figura, vemos que a pesar del desbalanceo de fase no hay un equilibrio completo, ¿sí? Cuando vimos este dibujo, ¿sí? No es que son exactamente iguales, ¿no? Pero bueno, son bastante más parecidos de lo que vimos antes todavía, ¿sí? Pero hay una diferencia, ¿sí? Hay un desbalanceo más pequeño, pero sigue existiendo el desbalance. Bueno, cuando yo necesito ya algo mejor todavía, voy a tener que acudir a un dispositivo que esté controlado sobre las 3 fases. Entonces, en este caso, cuando hablamos de que no hay un equilibrio completo de las 3 fases, la tensión aplicada a la línea L3 y su correspondiente corriente son algo menores que las otras dos. A pesar de tratarse de un valor pequeño y no decisivo para el funcionamiento del motor, no se trata de un servicio totalmente correcto. Por eso, para los aparatos más complejos es conveniente controlar entonces las 3 líneas de alimentación del motor. En el caso de controlar las 3 fases, entonces se logra un incremento homogéneo y equilibrado de la tensión aplicada a los bornes, por lo que ya es mucho mejor que entonces un sistema controlado en 2 fases. En los arrancadores suaves vamos a tener un esquemita, vamos a tener generalmente 2 posibles tipos de control, ¿sí? Entonces, controlado en 2 fases, la L2 pasa directo, ¿sí? Controlado en 2 fases y controlado en las 3 fases, ¿sí? Sería este dibujito. Rápidamente podemos ver un arrancador suave y esto va a estar impreso, ¿sí? En la carcasa del arrancador suave, y rápidamente vamos a ver si está controlado en 3 fases o en 2 fases. ¿Sí? Y acá están las diferencias, ¿sí? Podemos mencionar que tenemos, ya de por sí, siempre tenemos un bypass interno. El de 2 fases principalmente tiene un precio más atractivo, porque obviamente tenemos menos electrónica y son más compactos además. Sí, pero bueno, igualmente esta comparación la vamos a ver la clase que viene con la clase especial, donde vamos a mostrar un poco de todo esto también. Y también dentro de los arranques suaves hay una posibilidad de conexión que se llama configuración in-delta o triángulo interno, más conocido como triángulo interno. Acá, por lo menos en Argentina, lo conocemos más como triángulo interno, en donde tenemos posibilidad de hacer una conexión interna de la electrónica de esta forma, ¿sí? Donde cada una de las bobinas va a quedar conectada de esta forma, ¿sí? Vamos a tener que esta configuración va a ser solo posible realizarla en donde tengamos arrancadores suaves con control en las 3 fases. Los bobinados del motor van a estar conectados individualmente en serie con los tiristoles en triángulo, así, de esta forma. Esto, bueno, ahora vamos a ver las ventajas, ¿no? El diseño del arrancador en esta configuración puede ser de un factor de 1 sobre raíz de 3, o sea, 0,58 por la corriente nominal, veces menor que la corriente nominal, o sea, estamos hablando de que hay una disminución entonces del consumo que va a tener el sistema, ¿sí? Y esto también me va a traer beneficios desde el punto de vista económico, ya que
vamos a tener un consumo entonces que va a estar multiplicado por 0,58, o sea, vamos a tener un 32% de ahorro de energía, de corriente, ¿sí? Podemos incluir también algún relé térmico a la salida del arrancador suave y también se puede reducir con el factor de 1/3 inferior a la corriente nominal del motor. Si el relé está instalado en el suministro de red, tendrá que ser evaluado al igual que el contactor o el conmutador usando la corriente asignada y sub E del motor. Y esto es como sería la conexión in delta o en triángulo interno, ¿sí? Ahí ya vamos a necesitar acceso a los 6 bornes, o sea, voy a tener que llevar 6 cables al tablero, ¿sí? Acá tenemos el arrancador suave, voy a tener que llevar los 6 cables del motor al tablero y ahí se va a hacer la conexión in delta, ¿sí? Solo acuérdense que solamente vale para el caso de las 3 fases controladas. Profe, le quiero hacer una consulta sobre el gráfico que mostró recién. El Sí, anterior, el del diga. cuadro, el slide, no sé si es ese. Tal cual, no. No, no, el dibujito, el último que mostró, que estaba el arrancador, no, el que le sigue, ese, tal cual. Ahora, la consulta es la siguiente, por ejemplo, ese es un arrancador suave, como está Sí. explicando. Y el arrancador suave dentro, es consulta, es consulta porque no lo sé. ¿El arrancador suave tiene la función para inversión del sentido de giro directamente? ¿Está todo ahí adentro? O porque ahí yo veo que va de las líneas o va las líneas arriba. ¿Entiende la pregunta? Sí, No me expresé bien. sí, a ver. Sí, a ver, los que son, a ver, hay arrancadores suaves que sí permiten inversión de giro y hay que ya, o sea, que ya lo tienen incluido internamente y después hay otros, los más económicos, digamos, los que son más chicos, de menos potencia, esos no tienen generalmente, eso depende del modelo. Generalmente no lo tienen y hay que colocar un contactor en paralelo, ¿sí? O sea, un Ah, contactor adicional para hacer la inversión del giro, ¿sí? es Igualmente eso, esto que estamos viendo, esto que está graficado acá, esto sí. que está graficado acá es para la configuración in delta o en triángulo interno, que también, dependiendo del modelo, va a estar disponible o no, digamos, este tipo de configuración para tener un consumo menor, Mm, que eh, estos son dispositivos también más sofisticados, ¿no? No, está bien, porque igual le pregunto eso porque me quedé pensando mientras que usted estaba hablando, digo, el arranque, hay muchos motores, por ejemplo, que se utilizan en procesos que van, por ejemplo, lo de los cambios, que es lo que nosotros utilizamos, que va para un Sí, lado o va para el otro, depende para sí, uno quiere que vaya al tren. Entonces sí, me quedé pensando que capaz uno le da la orden al arrancador suave sí, para que gire, para que envíe la atención, que invierta 2 fases sí, para un o para el otro, no lo sé, por eso le estaba consultando, pero usted dice que depende de la clasificación, hay mejores y más sofisticados y más rudimentarios. Los rudimentarios entonces necesitarían unos contactores arriba para que le inviertan las fases. ¿Entendí bien? sí, correcto, correcto, Gracias, sí, sí. disculpe la molestia, profesor. No, no hay por qué. Finalmente, sí, ¿alguien más quería preguntar? Sí, profe, perdón. Eh, por lo que entiendo, el arrancador suave, o sea, puede ir detrás de una contactora. Sí, 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 O sea, yo, totalmente. por ejemplo, yo me imagino un equipo de aire, ¿no? Viste que generalmente los centrales se activan con contactoras. O Sí, sea que después de la contactera yo le puedo poner un arranque suave. sí, 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 correcto, correcto. Es más, muchas veces se hace eso. En general, a ver, la configuración es
por ejemplo, si vos tenés un arranque directo con contactor, vos tenés arriba, tenés un guardamotor, el guardamotor siempre se deja, digamos, porque va a trabajar como protección, como corte, digamos, por sobrecarga o cortocircuito, siempre el guardamotor se lo deja ahí arriba. Después, podés dejar el contactor y abajo del contactor poner un arranque suave y el contactor quedaría como seguridad, digamos, para el caso de que haya algún problema o algo, que entonces digamos, hacer caer el contactor y digamos, el arranque suave conecte y desconecte, se prenda o se apague con el contactor, ¿sí? Sí, y también aguas abajo también, digamos, se puede poner un contactor. Sí, eso va a depender de la aplicación, pero sí se puede. Como poder se puede. O sea, yo lo pienso como, por ejemplo, con algo que ya tengo armado. Por ejemplo, como te decía, un aire central. Viste que Sí, ya, en teoría, ya está todo armado. O sea que sí, yo puedo adaptar junto con el contactor el arranque suave. correcto. Es- Sí, sí, Bien, totalmente. bien. Totalmente. Sí, sí, sí. Es más, yo estaba pensando en una situación por ahí de una situación en donde sea una máquina muy automatizada, donde para y arranque muchas veces el motor, ahí yo no recomendaría, porque ya de por sí el contactor entonces va a tener que arrancar, parar, o sea, entrar y salir, digamos. Lo que a veces se hace también es colocar el contactor y el contactor ponerlo como en una serie de seguridades, como un golpe de puño, por ejemplo, donde haya una emergencia y el contactor se caiga cuando apriete un pulsador de emergencia, ¿sí? Pero el contactor queda siempre entrado, digamos, cosa de que el arranque suave quede alimentado siempre, digamos, porque en el caso tuyo no habría problema porque es un equipo central, no arranca y para todo el tiempo, digamos, o sea, arranca una vez y queda andando todo el día, digamos, o sea, entonces no habría problema, ¿sí? Pero bueno, en el caso de los sistemas automáticos en donde se requiere que pare y arranque, el contactor no, a veces generalmente yo no lo veo que se lo use, y si se lo usa, se lo deja como una seguridad, digamos, no para que caiga y entre cada vez que arranca el motor, digamos, ¿se entiende? Claro, Eh, claro, entiendo. bien. Eh, En cuanto a las ventajas de usar arrancadores suaves, tenemos, para lo que es la red de alimentación, tenemos que vamos a limitar picos de corriente, entonces, vamos a limitar las caídas de tensión, vamos a optimizar la instalación, porque bueno, vamos a eliminar contactores, cableado, etcétera, y vamos a tener un mayor control sobre la instalación. Para lo que es el motor también, vamos a ver que los arranques suaves ya generalmente tienen una protección electrónica integrada para el caso que tenga sobrecarga, ¿sí? Incluso hasta los arrancadores suaves más chicos, los más baratos, tienen al menos un LED ahí de falla, digamos, por sobrecarga, ¿sí? Cuando se excede la corriente nominal, me va a desactivar, digamos, la alimentación al motor, y al mismo tiempo se me va a prender un LED rojo por ahí que me va a indicar que hay una falla. O sea, puede ser de sobrecarga, subcorriente, sobrecorriente, falta de fase, etc. ¿Sí? Dependiendo del modelo va a tener más control de protección, digamos. Profe, consulta. Entonces en el variador tendríamos las tres fases que vienen y aparte habría otra alimentación particular para estos controles, para la iluminación, o no necesita. Yo porque no trabajé nunca con uno de estos, por eso le pregunto. No entiendo la pregunta, digamos. A ver. Claro,
Porque, por ejemplo, yo lo que entendí que, por ejemplo, uno rudimentario, ¿no? Que se maneja con un contactor aguas arriba para invertir, para invertir por el sentido de giro, invertir 2 de las 3 fases para que Sí, giren en sentido opuesto. sí. Ese que es rudimentario, aparte de llevar R, S y T, que se van a cambiar, porque no van a estar siempre igual, porque pues se va a cambiar S por T en el momento de que se invierte el sentido de giro. Sí. Aparte de eso, lleva otra alimentación especial para la alimentación de la electrónica, del control, del Ah, cargador, porque no los no, conozco. Le estoy preguntando. no, no. Generalmente, no. Lo que sí, a ver, la alimentación de 380, esa generalmente alimenta ya, digamos, todo lo que la electrónica que va a tener interna, ¿sí? En los más básicos, ¿sí? Y en los de, digamos, en los más básicos, además, digamos, yo siempre le voy a tener que mandar una señal de marcha, digamos, o sea, de habilitación, ¿sí? Además de lo que es la alimentación de potencia, yo le voy a tener que mandar una señal de habilitación, que esa señal puede ser de 220, ¿sí? Puede ser de 24 volt, puede ser, o sea, va a depender del modelo, ¿sí? Perfecto, entonces a ver si entendí, ¿no? Porque yo le comento porque estoy tratando de pensar con lo que trabajamos nosotros. Nosotros tenemos motores que no están funcionando permanentemente, o sea, funcionan, por ejemplo, unos minutos para cambiar de un lugar, Sí, mover los rieles de un lugar al otro y ya se quedan ahí cuando hace tope el riel hay un embrague mecánico y sí, queda donde está, hay todos unos controles de seguridad para ver si está en la posición correcta. Y ahí el motor ya queda en reposo. Después cuando el operador en una cabina, qué sé yo, a 400 metros le da la orden, agarra, presiona los pulsadores y el motor hace que los rieles todos se muevan y sí, toquen en otra posición. Entonces es una cosa que el motor normalmente está en reposo y por ahí está funcionando 7 segundos, que es lo que tarda en moverse de una posición a la otra máximo. Entonces, normalmente el arrancador suave no tiene arrancador suave, tiene estrella triángulo, pero bueno, supongamos que tuviese arrancador suave. sí, Estaría en reposo, porque no está ni arrancando suave ni a toda potencia, está en descanso. En el momento que presionan, le da la orden, arranca suavemente y después pasa a lo máximo, mueve todo el fierrerío y después vuelve a descanso. Entonces, a ver si entiendo, profesor. Entonces, normalmente tendría un comando de alimentación para la electrónica, para saber cómo funciona, de 24 volt o 220, depende del caso, según el modelo, sí, y los 380 entraría en el momento que le dice para dónde tiene que ir, si tiene que ir hacia izquierda o hacia derecha. sí, ¿Es correcto. así más o menos lo entendí bien, profesor? Sí, correcto, Bueno, correcto. gracias, ahora ya entendí, profe, disculpe la molestia. Bueno, eh, entonces, hablando con las ventajas, también tenemos un aumento de la vida útil del sistema en general, mayor durabilidad, lo que es el aislamiento del motor también, porque vamos a reducir los picos de corriente en el bobinado, elimina choques mecánicos, lo que decíamos también, ¿sí? Estrés mecánico, y lo que es el sistema de bombeo minimiza el golpe de ariete. ¿En dónde puedo aplicar, dónde puedo colocar arrancadores suaves? Donde necesite una rampa suave de aceleración y control de par en el arranque o parada, donde necesite limitar la corriente de motores a fin de evitar problemas de la red como caída de tensión, arranque suave para evitar choques mecánicos de la carga, evitar picos de presión o golpe de ariete en tubería debido al cambio rápido de velocidad del fluido.
Los arrancadores suaves pueden ser utilizados en aplicaciones donde existan entonces ventiladores, compresores, cintas transportadoras, bombas centrífugas, mezcladores, molinos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. En la próxima clase entonces vamos a ver una clase especial dijimos, de arrancadores suaves que están en el mercado hoy día. Y ahora vamos a pasar a ver entonces una herramienta de selección que tenemos. Una consulta. Sí. Por ejemplo, en un momento nombró el tema de la instalación, que se puede poner en... O sea, lo que yo entendí que se puede poner en un tablero eléctrico, un arrancador suave. Sí, sí, correcto, correcto. Los arrancadores suaves están generalmente en los tableros, sí, los tableros de control de motores, con tableros eléctricos. No sé si vos me mencionabas algún tablero. O sea, más allá, o sea, porque por lo que entendía hasta ahora, antes de que nombre eso, es que iba, por ejemplo, en cada motor, ¿no? Más allá del tablero, o sea, el tablero que comanda ese motor. Pero a su vez también lo puedo poner antes de todo eso, digamos. O sea, en el tablero general hablo yo, por ejemplo, la entrada. Generalmente los tableros de entrada no lo recomiendo, e incluso no se los ve habitualmente por un tema justamente de la distancia del cable, lo que decía también el compañero hoy. O sea, hay una distancia, hay un máximo, digamos, de distancia de conexión del motor hasta el arrancador, justamente porque hay una pérdida de tensión, una caída de tensión cuando el cable es más largo, cosa que ya perdería potencia. Y bueno, entonces generalmente está en los tableros secundarios, ¿sí? Generalmente hay un tablero de entrada y después hay un tablero que está más cerca, digamos, de los motores, y ahí están los arrancadores suaves y los dispositivos de control. ¿No se los instala a pie de máquina? Por lo menos la mayoría de las veces que los instalé, inclusive los que tengo conocidos, o sea, que he visto instalados, están a pie de máquina. Nunca los vi tan lejos. Sí, correcto. Claro, por eso digo, generalmente están en los tableros secundarios, digamos, ya más cerca de los motores, digamos. No lo veo conectándolos, digamos, en un tablero de entrada en la punta de la planta, digamos. Generalmente hay un tablero de alimentación de entrada y después hay tableros secundarios que están más cerca al lado de las máquinas, y desde ahí, bueno, ahí es donde voy a conectar generalmente los controles, digamos, el PLC, los paneles, el arrancador suave, el variador. Todo lo voy a montar en un tablero más cerca de la máquina, sí, a pie de máquina, como bien dijiste. Y hay algunos modelos que se pueden montar directamente sobre la máquina, perdón, sobre el motor, ¿sí? Hay incluso motores de algunas marcas, que vienen en donde el dispositivo del arrancador ya está sobre el motor, ya está incluido en el motor, ¿sí? Entonces en ese caso no tengo que instalar nada en el tablero, digamos, ¿no? O sea, solamente lo que tendría que conectar al tablero sería el comando, ¿sí? O sea, la habilitación que va a venir del controlador, del PLC, ¿no? O desde el pupitre de comando en todo caso. Pero no desde un tablero de entrada, no. Disculpen que me meta. Marcelo, vos hablaste recién, ¿no? Sí, yo. Sí, consulta, ¿ese tipo de instalaciones que hiciste, lo hiciste en algún tipo de instalación ferroviaria o no? Porque sé que laburaste también para el ferrocarril.
No, 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 no. En industria, mayormente en Linde, donde hacía mantenimiento, ahí instalamos varios, los Altistar 48 y demás. Y después en Loma Negra también se utilizan bastante. Pero por eso mayormente se instalan a pie de máquina, ¿viste? A la distancia no, porque como son vos Nosotros, los par de motores que tenés que instalar ahí y ver, cuando hace la secuencia vos tenés que poder verlo, ¿viste? Tenés que visualizar en el arranque, porque si mm, no, podés hacer una configuración errónea y hasta que vas y haces visualmente el funcionamiento te puede fallar y eso no- puede dañar el equipo. nosotros normalmente tenemos por costumbre, por el tema del vandalismo y todo eso, tener todo centralizado en una cabina, en un bungalow. eh, Exacto, sí, la cabina sí, central. claro, y de ahí vamos la cantidad de metros que sea necesario, porque es algo que lo sufrimos permanentemente. El tema del vandalismo, hay lugares que se roban los durmientes para calefaccionarse, así que bueno, normalmente tenemos, por un tema de practicidad ferroviaria, tratamos de meter todo en un lugar porque es más fácil custodiar un solo lugar que andar custodiando un montón de lugares chiquitos, la verdad es esa. Y bueno, igual no tenemos eso, tenemos así con contactor, estrella, triángulo, pero están en las cabinas. Por eso te preguntaba, porque sé que has hecho obra para el tren. Disculpa la molestia, y disculpen la molestia, muchachos. No, por favor. Bien, pasemos entonces a lo que vamos a hacer esta semana, que es, como tarea, vamos a usar esta herramienta que les pasé el otro día el link para que lo descarguen, que es el Simulation Tool for Softstarter, que es una herramienta de simulación justamente para arrancadores suaves y que me permite entonces dimensionar qué arrancador suave voy a necesitar de acuerdo a una aplicación X, ¿sí? Entonces, es una buena herramienta porque me permite justamente simular, ¿sí? Acá, bueno, me llega un aviso que dice que voy a perder la información, no hay problema. Entonces, abriendo una nueva simulación, primeramente voy a tener que elegir el entorno y la alimentación. En nuestro caso, tensión de empleo, 380 volts, ¿sí? La frecuencia 50, no es 60. Temperatura máxima, normalmente los más estándar vienen hasta 40 grados. Después si quiero una temperatura especial, hay dispositivos, pero no, obviamente son equipos especiales, más costosos y todo, lo mismo que el trabajo sobre la altura del nivel del mar. Lo estándar es 1000 metros, hasta 1000 metros se garantiza el trabajo estándar también. Después ya son equipos que se sobredimensionan, son especiales, ¿sí? Después de eso tenemos que pasar acá abajo a elegir un motor de una potencia X, ¿sí? Acá vamos a poner la potencia de algún motor de los que eligieron la última vez, en el trabajo que hicieron la última vez. La potencia, en este caso ponemos 15, acá podemos poner 4 polos, 2 polos, de acuerdo a lo que querramos. Los voy a dejar a gusto de ustedes. Lo único que les pido es que elijan la misma potencia que eligieron del motor en el trabajo anterior. El factor de servicio, ¿sí? El factor de servicio de un motor está relacionado con la sobrecarga que puede tener, ¿sí? O sea, si yo tengo un factor de servicio 1.1, voy a tener un 10% más de sobrecarga en trabajo permanente, garantizado, sin problemas. ¿Ok? Lo estándar es 1, pero bueno, hay motores que tienen factores de servicio mayor, que son generalmente los de alta eficiencia de los modelos más nuevos. Una vez elegido esto, vamos a elegir la carga. Sí, ahí ya de por sí me tira la curva del par motor, arranque directo, ¿sí?
Después voy a elegir la carga y el tipo de carga. Acá también les voy a dejar que elijan ustedes cualquier tipo de carga. Una cinta transportadora, un molino, ventilador, bomba, lo que quieran. Cinta transportadora llena. Podemos elegir el par de... Hola, ¿me escuchan? Ahora Hola. sí. Sí, sí, perfecto. Ah, sí, se había cortado. Se había cortado, ¿no? Bien, acá cuando elijo entonces la carga, me tira la curva de la carga. La cinta transportadora es una línea recta constante con un torque alto, ¿sí? Por acá le podemos decir el par de carga de velocidad asignada. Bueno, vamos a ponerle el 100%. Ahí. Y acá vamos a ver el tema de la inercia, que sea por el tipo de carga, ¿sí? Vamos a decirle que sea por el tipo de carga. Si ponen por tiempo de arranque, bueno, van a tener que ponerle un tiempo de arranque, pero bueno, como no tenemos una carga, un tiempo estipulado, digamos, de arranque, vamos a ponerle que sea por el tipo de carga, para no complicar la cosa. Y ahí ya estamos terminando. Vamos a los parámetros de la aplicación, ¿sí? Ahí ya tenemos una curva de par velocidad, de arranque directo y de arranque suave, ¿sí? Y acá tenemos la curva de corriente de arranque directo versus corriente de arranque suave, ¿sí? Acá tenemos lo que sería la corriente en el arranque, ¿sí? El tiempo de arranque que se calculó, 350 segundos, ¿sí? Pero esto es una simulación, ¿sí? Yo esto lo puedo corregir, lo puedo cambiar, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo. Dice el valor del tiempo, una vez que, bueno, como esto es un simulador, obviamente que cuando hay parámetros que no corresponden, me va a tirar un mensaje, ¿sí? Vamos a ponerle 160. El motor no arranca, ¿ya? De por sí, cuando tenemos un límite de arranque bajo, no me va a permitir el arranque. Entonces lo tengo que subir hasta que me lo permita, ¿sí? Ahí me lo está, automáticamente me lo modifica cuando acá el límite absoluto de la corriente lo puedo ajustar con este factor. Este factor es cuántas veces se va a multiplicar la corriente nominal en el arranque, ¿sí? Y bien, una vez definido los valores, acá como verán, ahí ya el motor no arranca, ¿ok? Tengo que subirlo hasta que me diga, no me tire el error de que el motor arranca. Ahí ya desapareció, ¿ok? Bien, como verán, cuando yo corro este límite, se me van corriendo las curvas de par y de corrientes, ¿ok? Esta es una buena herramienta para ver justamente la forma que tienen las curvas de acuerdo a la carga que voy a tener y justamente de acuerdo al motor que voy a tener también. Y una vez que cargué esos datos, voy a venir acá a la última opción y voy a ver que
posibilidades de arrancador suave tengo, ¿sí? Acá tengo, de acuerdo a la selección que yo haga, ¿sí? Voy a tener varias opciones para elegir. ¿Sí? En la clase que viene vamos a ver que los 3RW50 son los equipos más, o sea, de la nueva familia, ¿sí? Estos son de la nueva familia, los que aparecen acá, los W50 y 52 y 55 también por ahí acá, ¿sí? Los 50 son los más básicos, el 52 es un intermedio y el 55 es el de más altas prestaciones, ¿sí? Acá podrían seleccionar uno de la familia 3RW55, elijan este de la familia más de alta gama, ¿sí? Cualquiera de ellos, como verán acá en este caso hay 3, 4 opciones, ¿sí? Y acá, bueno, van a tener las características, ¿sí? Acá tienen la atención de alimentación, la de empleo, qué tipo de borneras, ¿sí? Y después de eso van a generar un reporte, ¿sí? Por acá también pueden configurar algunas opciones adicionales que va a tener el arrancador suave. Si ustedes filtran acá, por ejemplo, tiempo de arranque, tiempo de parada, ¿sí? Yo le puedo agregar acá, le podría cambiar o no lo puedo cambiar eso. Bueno, una cuestión es que le puedo agregar cantidad de arranques por hora. Si ya le pongo 10 arranques por hora, ya me lo va a filtrar, me va a empezar a filtrar todos estos equipos que me fue arrojando acá. Si tengo, por ejemplo, montaje horizontal, ya me filtró otra tanda, y así sucesivamente. Si quiero regulación, quiero también tener control de regulación del par, ¿sí? Ahí solamente son los de más alta gama los que tienen regulación de par, ¿sí? Tiempo en on, bueno, al regular, claro, el tiempo encendido al 50%, si yo le pondría al 78%, también me va a filtrar los equipos que tienen esa posibilidad, ¿sí? Y así sucesivamente. Si yo le pongo algunas otras características, me va filtrando los equipos, ¿sí? Con filtrar que tenga regulación de par nada más, solamente me va a dejar los 3RW55. Después van a ver que podemos, acá, si le ponemos tipo de parada con rampa de tensión de 20 segundos, ahí vamos a ver que ya tienen 20 segundos acá en la rampa de parada, ¿sí? Y así sucesivamente, vamos, funciones especiales como la función de sobrecarga del motor, ¿sí? Si pongo esto ya no tengo nada disponible. Si tengo protección por sobrecarga, sí, todos tienen función por sobrecarga, ¿sí? Modo marcha lenta también, ¿sí? Modo bypass externo, ¿sí? Lo que hablábamos hoy, lo del bypass, ¿sí? También puede tener el modo bypass externo estos equipos. Alguna salida analógica también lo tienen. Si necesitamos comunicación por Profinet estándar, ¿sí? Estos equipos lo tienen, ¿sí? Si quieren pueden incursionar un poco más en todo esto, pero el objetivo es que hagan una selección entonces de un motor, ¿sí? Del entorno del motor, ¿sí? Que sea de la misma potencia que eligieron en el motor estándar la vez anterior, y algún tipo de carga, ¿sí? Que puede ser un molino, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Lo pueden cambiar, ¿sí? Pueden buscar algo que ustedes estén habituados a usar para
justamente comparar y ver cómo es la curva, ¿sí? Si trabajan con algún compresor, por ejemplo, para ver cómo es la carga, cómo es un agitador. Un agitador tiene una curva así, tipo semicuadrática, y a partir de eso me va a cambiar los equipos disponibles que hay. Una vez que tienen un filtro medianamente con los equipos, entonces 3RLB55, seleccionan uno, ¿sí? Acá tienen una corriente asignada de 32 amperes, 38 amperes y esta de 43 amperes. Obviamente que el más cercano, digamos, el más económico en comparación, es este que está acá arriba, que es de menor corriente. Generan el reporte, le ponen el nombre de ustedes, ¿sí? ISFT 199, le ponemos ahí en español, ¿sí? Gracias a Dios está en español también. Acá podemos hablar también si queremos seleccionar algún componente de protección, como lo que hablamos el otro día, las protecciones, el guardamotor, ¿sí? También si quieren lo pueden agregar. Y generan el reporte. Obviamente esto me va a tirar ahí una hoja que se puede documentar. No sé por qué no me deja bajarlo. ¿Ustedes están viendo ahí el reporte? Sí, como una Sí, ventana. profe, estamos viendo Ah, la Sí, esa. No sé bueno, si desaparece. puede maximizar o capaz que la tiene. Sí, pero no me deja ver la parte de arriba acá, no sé por qué. Debe ser porque estoy compartiendo la pantalla, pero a ver. No me deja bajar esto. Si me deja agrandar. Ahí. Ahí tengo el reporte. Bueno, por acá tiene que estar la opción de documentarlo. Ahí. Tenemos 3 hojas. Sí, acá están las curvas, está toda la documentación. Y en alguna parte... Ahí donde dice print, ¿no será imprimir como sí, acá lo un imprimen como PDF? PDF. Acá lo imprimen como PDF. ¿Sí? Y lo guardan. ¿Sí? Y me lo envían por el Classroom. ¿Sí? Bueno, yo todavía no sé cómo... por ahora voy a seguir trabajando con el Classroom y también con el mail, porque veo que hay un par de ustedes que no se agregó, digamos, al grupo del Classroom. Entonces, vi ¿Quién falta? también... ¿Quién falta?